Las criaturas del bosque. Existen lugares que el hombre jamás ha pisado. Parece mentira, pero aún en esta época hay lugares tan ocultos que guardan misterios muy antiguos. Yo mismo fui testigo de uno de esos tantos fenómenos extraños. Hace ya algo de tiempo cuando me ocurrieron. Hasta el momento jamás he querido contarle a nadie, pues los hechos son tan increíbles que me da miedo que me juzguen de loco o mentiroso. Decido contarla por este medio con la esperanza de que alguien más haya tenido alguna experiencia similar. Así me daría algo de tranquilidad. Todo ocurrió cuando acababa de cumplir 18 años. Soy de una ciudad pequeña del estado de Oaxaca. Allá acostumbramos mucho ir a acampar, al menos los más chicos. En cambio, mis primos los mayores ya suelen ir a cazar animales al cerro, algo que siempre quise hacer. Y cuando tuve la oportunidad de acudir a farear, me sentí muy emocionado. De hecho, les dije a mis padres que ese fuera mi regalo, que me dieran permiso para ir con mis primos un fin de semana a la sierra. Mi padre me dio el permiso y me entregó una navaja de regalo. Era de ese tipo de cuchillo para supervivencia, de los que se les desenrosca el mango, sale una lámpara, aguja y material de curación. Me sentía soñado. Mi madre, en cambio, me obsequió un crucifijo de plata con todo y cadena. Ella siempre fue muy creyente de la fe cristiana y siempre que salíamos nos daba su bendición. Esa ocasión, ella me insistió mucho que no nos arrimáramos a una zona conocida como silenciosa y que tuviéramos cuidado con aquellas criaturas que habitan en lo profundo. Según ella, entre más alejado de los seres humanos, mayor es la oscuridad y las criaturas demoníacas suelen refugiarse en esos lugares. Yo no creí en lo que decía mi madre. Pensé que eran mayores los peligros reales, como animales salvajes o insectos venenosos. Mis primos quedaron en llevarme el fin de semana inmediatamente después de mis cumpleaños. Según ellos, me enseñarían a disparar. Nos fuimos en la camioneta de un tío. Es el único vehículo que tiene doble tracción. Era necesario para la zona en la que acudiríamos. Según ellos, era un lugar de difícil acceso. Por ende, la población de animales sería mayor. Esperábamos cazar un venado o un cerdo salvaje. Viajamos por una larga brecha atravesando varias rancherías. Pronto dejamos atrás todo terreno privado hasta adentrarnos a la sierra. Cruzamos varios riachuelos secos y en un cruce de caminos vimos un par de venados escabullirse entre la maleza. No quisimos parar, pues ni siquiera traíamos las armas cargadas, y lo más probable era que no lograríamos cazarlos. Aún así, hicieron alto total para ver la zona en la que nos encontrábamos. Yo vi algo extraño cerca de una enramada. Era la silueta como de una niña, pero su rostro era totalmente negro. Le señalé a todos para que vieran. Todos coincidieron conmigo. La perdí de vista durante un par de segundos y ya no la volvimos a encontrar. Todos dijeron que era una especie de espejismo, que a veces nuestra mente intenta encontrar formas donde no las hay. Me recomendaron que me acostumbrara a ello, pues tendría algunas visiones en mi primera travesía, sobre todo en aquellos lugares que se encontraban más cercanos a la sombra. Seguimos hasta llegar a una colina que estaba un poco despejada. Allí levantamos el campamento. Mis primos estaban tomando mezcal con coca. Me ofrecieron un vaso. Lo probé y me dieron náuseas. En cuanto tuve oportunidad, lo tiré donde nadie me veía. Me daba vergüenza que vieran que no me había gustado. Rápidamente nos dividimos para ir a buscar leña. No tardamos en juntar bastante, ni siquiera tuvimos que caminar muy lejos, pues casi a las faldas del cerrito estaban dos árboles caídos y secos, aparte de muchas ramas. Llevamos todo al campamento. Hicimos un círculo con piedras, pusimos en medio toda la leña. Luego, usando excremento seco de vaca, encendimos la fogata. Aunque aún había luz, a esa hora el sereno ya comenzaba a bajar y teníamos algo de frío. Aparte, mis primos querían asar algo de carne y calentar agua. Me serví algo de carne y un vaso de café. Después me senté en un tronco un poco alejado de mis primos. Algunos de ellos ya se encontraban borrachos y solo hablaban tonterías. Prefería aguantar el frío que sus pláticas. No tardé en comenzar a percibir los sonidos de la noche, algunos grillos, sapos y algo más.
un sonido que no había escuchado jamás. Era algo parecido al que hacen los gatos cuando están en celo. Ese sonido me puso de nervios. Aún así, no quería acercarme al fuego a menos que fuera la hora de salir a tirar. De repente, comencé a escuchar un silbido justo a mis espaldas. Algo dentro de mí me decía que no debía voltear por ninguna razón. Sin embargo, mi cabeza respondió demasiado tarde. Ya estaba mirando en dirección al silbido. Al primer vistazo, me pareció ver dos niños pequeños, pero después de 2 segundos de fijar la mirada, pude ver algo demasiado extraño en ellos. Uno era demasiado bajo para ser un humano. Además, su rostro tenía ciertos rasgos parecidos a los de un simio. Iba acompañado de quien parecía ser una niña, unos 30 centímetros más alta que él. Tenía un brazo más largo que el otro. Llevaba un vestido algo anticuado, un par de trenzas mal hechas y los pies parecían de un animal. El más pequeño me dijo 2 palabras con una voz que no parecía humana: comida y carne. Después comenzó a toser y retorcerse de una manera antinatural. En ese momento me puse de pie y corrí en dirección de la fogata. Le conté a mis primos lo que acababa de presenciar, y como era de esperarse, se burlaron de mí. Solo uno de ellos accedió a acompañarme. Utilizando un faro de cacería, revisó el lugar. No vimos nada, ni siquiera pisadas en el sitio donde estaban esas criaturas. Mi primo me dijo que probablemente estaba presentando estos espejismos y que tal vez lo mejor sería que no los acompañara a farear aquella noche, pues era muy probable que alucinara más cosas. No quería quedarme solo en el campamento y me negaba a aceptar que lo que vi fuera solo una ilusión. Es muy posible que a veces encontremos formas en cosas que nada tienen que ver, pero escuchar silbidos y ver cómo se retorcían lo creía imposible. Estaba seguro de lo que vi. Aún así, preferí darle por su lado a mi primo, todo con tal de que no me dejaran solo en el campamento. Mi primo aceptó llevarme con la condición de que no anduviera haciendo argüende. Teníamos que ser silenciosos si queríamos atrapar un venado, y así salimos después de medianoche. Tuvimos que caminar un largo tramo. Me sorprendió que, aunque uno de mis primos eran algo gordos, soportaban la marcha sin quejarse. El plan era volver a donde vimos el venado. Una vez allí podíamos seguir el rastro y tal vez atraparlo. En caso de que no fuese así, intentaríamos seguir hasta un riachuelo y esperar a que los animales bajaran a tomar agua. Llegamos al lugar, seguimos el rastro, pero no encontramos ningún animal que valiera la pena. Decidimos seguir hasta el riachuelo. De cualquier manera, no quedaba lejos de esa zona. Yo me sentía bastante cansado para ese momento. Tenía sueño y mis piernas me temblaban. Empecé a pensar que tal vez hubiese sido mejor quedarme en el campamento. Apenas al llegar al riachuelo, un olor a agua estancada nos recibió. Uno de mis primos nos ordenó quedarnos quietos y guardar silencio. Enseguida, él y otro de los mayores cargaron sus rifles y ordenaron a otro encender el faro. Con la luz del faro, encandilaron a un pequeño ciervo que estaba del otro lado del riachuelo. Después de un par de tiros, el animal comenzó a correr. Mis primos no lo siguieron. Dijeron estar seguros de haberle dado, así que esperaron unos minutos y después nos ordenaron caminar en dirección hacia donde había corrido el animal. A unos metros lo encontramos en el piso. Aún vivía. Uno de mis primos le dio el tiro de gracia para que no sufriera. Para mí fue una experiencia un poco desagradable. Cargamos al animal de regreso al campamento. Una vez estando en el campamento, lo prepararon para meterlo en varias hieleras. Me pidieron participar, pero sinceramente me dio algo de asco y lástima. Era demasiado joven y sensible para realizar ese trabajo. Por más que quise hacerme el valiente, no pude ayudar en esa tarea. Me fui a dormir a mi casa de campaña. Estaba exhausto y no quería quedar en ridículo con mis primos. Desperté poco antes del amanecer. Sentía tanto frío que no podía seguir durmiendo. Salí de mi tienda y me acerqué a la fogata. A esa hora ya no se encontraba ninguno de mis primos afuera. Todos estaban dormidos dentro de sus casas de campaña. Apenas me calenté un poco en la fogata cuando me dieron ganas de ir a orinar. Me acerqué al árbol más cercano y antes de que pudiera bajarme el pantalón, escuché de nuevo el silbido. Me giré de inmediato.
No vi nada, solo una sombra. Terminé de hacer mis necesidades y regresé corriendo sin mirar hacia atrás. Una vez en la fogata, vi a unos cuantos metros de mí una de esas extrañas criaturas. Medía menos de 1,5 metros. Llevaba una chamarra rompevientos con un gorro de color amarillo. Lo demás era de color rojo brillante. Tenía unos ojos enormes como de sapo y su piel era verdosa al igual que las otras criaturas. Habló con esos extraños sonidos. Pedía comida, carne. No dejaba de mirarme. No podía gritar, estaba mudo, petrificado por el terror. En eso, uno de mis primos gritó. Iba saliendo de su tienda cuando me vio parado frente a esa criatura, se acercó y me jaló en dirección hacia él. Me abrazó y me cubrió los ojos con su mano. En eso se puso a rezar. La voz se le quebraba, estaba tan asustado como yo. La criatura no dejaba de repetir la palabra carne. Después lanzaba un sonido parecido al de los sapos. En eso, mi primo tuvo la idea de arrojarle un trozo de la carne del ciervo que habían cazado. Me soltó y pude ver cómo aquella cosa tomó el trozo de carne y dio un brinco enorme hacia la maleza. Después desapareció en lo oscuro de la madrugada. Ese primo fue el único testigo durante aquella travesía. Él me dijo que lo mejor era que nos pusiéramos a rezar y que no le contáramos a nadie lo que acabábamos de ver, ya que no nos creerían. Además, era muy probable que partiéramos al amanecer. Había que refrigerar la carne del venado y el hielo que llevábamos no aguantaría más de un día, aun cuando estuviera haciendo bastante frío. Regresé a mi casa de campaña, pero no logré dormir hasta que no apareció el sol. Dormí hasta mediodía. Fue cuando todos mis primos despertaron y comenzaron a hacer relajo. Al levantarme, supe que la camioneta no estaba. 2 de mis primos se llevaron el ciervo hasta un rancho cercano. Así pasaríamos algunos días más y nos harían el favor de refrigerarlo para que pudiéramos pasar algunos días más. De cualquier manera, todo lo que cazáramos lo compartiríamos con las personas que vivían en el rancho. Después de tanto haber deseado compartir una experiencia como aquella, me estaba pareciendo una pesadilla de la que quería escapar. Intenté mantener las apariencias. Si admitía que quería regresarme frente a mis primos, solo me ganaría la burla de todos ellos, y suelen ser muy crueles. Preferí fingir que me la pasaba muy bien. Tomé café de un termo. Sabía muy amargo. A esa hora no hacía tanto frío, aunque tampoco era como para quitarse la chamarra. Uno de mis primos estaba preparando algo de carne en un sartén directamente en la fogata, cuyo fuego estaba muy bajo y ya casi no teníamos leña. Después de comer unos tacos, nos organizamos para recolectar más leña. Otro primo y yo fuimos a recolectarla. Él me contó que, curiosamente, se le perdieron algunas cosas que dejó afuera de su tienda, de entre ellas un rompevientos de color amarillo. Cuando escuché los colores de la chamarra, no pude evitar recordar aquel ser, e incluso pensé que tal vez era la misma. Tardamos algún rato en encontrar leña, ya que la mayoría de leña que encontrábamos estaba húmeda. Cerca de un barranco encontramos un tronco seco y algunas ramas. Cargamos la leña y cuando regresábamos encontramos algunas prendas de ropa, varios zapatos. No recogimos nada. La mayoría de ropa era anticuada, lo mismo que el calzado. No quisimos revisar a fondo cuánto había en esa montaña de ropa y zapatos, pero se nos hizo extraño que estuvieran ahí. Mi primo dijo que a veces las personas iban a tirar cosas hasta ese lugar. Incluso era posible que se tratara de evidencia de una víctima de algún delito. Yo era muy chico en ese entonces, no creía en la explicación de mi primo. En mi mente me había formado la historia de que esa ropa pertenecía a viajeros desafortunados que fueron atacados por las criaturas que me acechaban. Esa historia dio vueltas en mi cabeza durante todo el camino de regreso. Me aterraba la idea de volverme a encontrar con la criatura. Iba demasiado callado. Mi primo lo notó y me preguntó sobre lo que me ocurría. Yo solo le contesté que sentía mucho sueño, que no estaba acostumbrado a dormir tan tarde. Él me respondió que lo mejor sería tomar una siesta una vez que regresáramos al campamento, que incluso si lo quería me quedara esa noche en la tienda,
De cualquier manera, otros 2 de mis primos no deseaban salir a cazar esa noche. Ya que regresamos, partimos la leña y la arrojamos a la fogata. Según mis primos, con lo que llevamos solo duraría una noche. En la mañana tendríamos que salir a traer más. Pasarían 2 horas cuando regresaron mis primos en la camioneta. Traían una olla con frijoles, tortillas y algunas frutas. Nos contaron que las personas del rancho les regalaron la comida y que al día siguiente iríamos a comer una birria con el ciervo que cazaron. Esa noche se prepararían para ir a cazar a otra zona donde vieron correr algunos jabalíes. Después de comer me agarró una pesadez terrible, y aunque no hubiera querido seguir con el consejo de mi primo, me quedé dormido en mi tienda sin que me diera cuenta. Desperté a altas horas de la madrugada. De nuevo sentía mucho frío. Salí de la tienda para ver si uno de mis primos llevaba una cobija extra que me prestara. Me encontré a uno de ellos sentado frente a la fogata. Me dijo que tampoco podía dormir por el frío. Me quedé un rato con él frente al fuego. Después me dijo que podíamos tomar 2 sábanas térmicas de uno de mis primos, que al fin y al cabo no regresaría hasta la mañana, pues el lugar donde vieron a los cerdos salvajes se encontraba muy retirado del campamento, por lo que les tomaría varias horas llegar y volver. Tomamos las cobijas y nos regresamos cada uno a nuestras tiendas. Yo no tardé en volver a quedarme dormido. Creo que para ese punto se me había olvidado todo lo que me ocurrió. O tal vez el cansancio era tan grande que ya no me importaba nada de lo que había presenciado. Recuerdo que tuve una terrible pesadilla en la que una niña se arrastraba hasta llegar a la fogata. A simple vista creería que no tenía piernas, pero después de acercarme a verla, noté que éstas eran parecidas a las de un ave, y las llevaba amarradas con una soga. La niña me volteaba a ver y lanzaba un sonido horrible, algo así como si se mezclara el sonido de las gallinas con palabras humanas. Le sangraban los oídos, su mirada era demasiado grotesca. Desperté gritando. Después de un par de segundos me di cuenta que todo había sido un sueño. Salí de la tienda y noté que mis primos aún no llegaban. En ese momento sonaron las ollas y demás trastes que dejamos junto a la fogata. Como no vi a nadie afuera, comencé a gritarle a mi primo, pero él roncaba fuertemente. Tomé una linterna y la apunté en dirección a donde acababa de escuchar el ruido. Fue entonces cuando los volví a ver. Eran las 3 criaturas. Iban todas agarradas de la mano. Llevaban consigo el cuerpo de un animal que no logré identificar. Se me quedaban viendo de una manera que transmitía mucha angustia. Yo estaba petrificado del miedo. No dejaba de gritar el nombre de mi primo, pero él parecía no escucharme. No sé cuánto tiempo habrá pasado. De repente vi luces a lo lejos. Estas luces ahuyentaron a las criaturas. Eran mis primos, llevaban los faros encendidos y cargaban los cuerpos de 2 cerdos salvajes. Procedieron a sacarles las entrañas. Yo les ayudé un poco, aunque tuve que contener el asco que sentía. Me dijeron que esa sería la última noche que pasaríamos en el campamento. Al día siguiente visitaríamos el rancho, pues nos esperaba un festín. Mis primos se acostaron a dormir. Yo, en cambio, me la pasé dando vueltas. Creo que había dormido demasiado. Después de un largo rato me di por vencido. Preferí salir de mi tienda y quedarme frente a la fogata. Quizá, con algo de suerte, me encontraría con alguno de mis primos y así no estaría solo. No encontré a nadie en la fogata y ésta ya se encontraba con un fuego muy bajo. Aún así, iluminaba lo suficiente. Pude notar que algo se arrastraba cerca de donde pusieron las hieleras con los cerdos. Noté que una de estas hieleras estaba abierta y algo hurgaba en su interior. Lo primero que me vino a la cabeza fue que era un animal salvaje. Me hice el valiente, tomé la linterna e iluminé directamente a la hielera. En eso noté que no se trataba de un animal, sino de 3 sombras. Poco a poco esas sombras tomaron forma. Pude ver esos ojos enormes de sapo, el niño que parecía simio y la niña. Entre los 3 sacaban todo lo que podían de la carne del cerdo. Intenté gritar, pero mi voz se quebró. En eso apareció mi primo, el que presenció a esos espectros conmigo. Me cubrió los ojos con su mano y me metió a su tienda.
Entre los dos nos pusimos a rezar. Escuchamos cómo se caía una de las hieleras, después esos extraños sonidos que producían las criaturas, y cuando todo quedó en silencio salimos de la tienda. Para esto las criaturas ya habían desaparecido, lo mismo que mucha de la carne dentro de la hielera. Otros 2 de mis primos se despertaron, vieron la hielera en el piso, nos preguntaron sobre lo que había ocurrido. Mi primo mintió, dijo que vio un coyote, pero lo asustó con un faro. Yo me le quedé viendo sin entender por qué mentía. Nos acercamos a recoger la hielera y a unos metros yo vi algo blanco. Me acerqué y pude darme cuenta de que era una máscara que daba la apariencia de un chango. Viéndola más detalladamente, se parecía al rostro del espectro de menor estatura. Sentí pánico. Muchos pensamientos se me vinieron a la cabeza. De manera inconsciente arrojé la máscara lo más lejos que pude. Comenzaron a recoger el campamento. Me sentí aliviado de poder alejarme de ese lugar. Durante años he intentado dar una explicación para lo que vi. Incluso intenté hablar con mi primo, pero él, al igual que yo, no puede encontrar una explicación para ello. Solo suponemos que esas criaturas eran algún tipo de espectro sobrenatural que intentaba tomar una forma humana y, con la finalidad de sobrevivir, comían cualquier cosa que encontraban y vestían cualquier ropa. Esto ha sido de lo más aterrador que he vivido durante un campamento, y he estado en varios, aunque ya nunca hemos vuelto a esa zona. Si te gustó este relato, por favor suscríbete activando la campanita de notificación. Muchas gracias por tu apoyo. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.